Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Apreciando la bendición. La palabra bendición viene de la palabra hebrea barak. Esta palabra se usa más de 400 veces en el Antiguo Testamento refiriéndose a bendición. La palabra bendición en sí misma significa llenar de beneficios. Así que cuando vamos al Antiguo Testamento y el apóstol nos enseña porque hemos sido bendecidos con toda bendición, nos está diciendo que hemos sido beneficiados con toda clase de beneficios. Y para cumplir el propósito de la enseñanza y ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva en cuanto a la bendición y a darle la importancia y el valor que merece, vamos a hacer uso de una historia en el Antiguo Testamento que nos revela el impacto de la bendición en la vida de una persona, y vamos a estar hablando de Esaú. En el Antiguo Testamento durante la Biblia encontramos distintos tipos de bendición. Estaba la bendición sacerdotal, está la bendición del primogénito, que es la bendición que vamos a estar hablando en el día de hoy. Estaba la bendición con la que se saludaba el pueblo de Israel unos a otros, y así sucesivamente. Y en todos y cada uno de estos casos la palabra bendición significa lo mismo: llenar de beneficios. En el caso de Esaú es el hijo mayor de Isaac, y Esaú es el primogénito. La bendición de la primogenitura en el momento de que el padre fallecía, de que la cabeza del hogar, de que el título y la posición de cabeza del hogar era traspasado del padre de la familia a su hijo mayor, o sea, el primogénito, le aseguraba una doble porción de todos los bienes que el padre poseía, y entonces esa tercera parte que sobraba era la que se dividía entre fuese los otros hijos o en la forma en que hubiese determinado el padre de familia que se iba a dividir. Así que tenemos que entender o prestar atención que la bendición en sí misma viene acompañada de posición, de estatus, de bienes, de economía, de autoridad. Todas estas cosas vienen y alcanzan nuestra vida con la palabra bendición. Cuando el apóstol nos enseña en el Nuevo Testamento que hemos sido bendecidos con toda bendición, estas cosas están incluidas en el listado de la bendición. Así que vamos a repetirlas porque debemos prestarle atención. La bendición viene acompañada de posición, de estatus, de autoridad, de recursos, de economía, de influencia, y sucesivamente. Y Esaú nace con esta bendición. Estas cosas no le son impartidas a Esaú después de su nacimiento. Estas cosas están al alcance de Esaú desde su nacimiento. Sin embargo, por cuanto Esaú era el portador de todas estas cosas que componían la bendición de la primogenitura, Esaú se acostumbró a estas cosas, y la bendición pasó a ser algo normal. Y nosotros no somos diferentes. Nosotros hacemos de igual manera. Cuando estamos en ese tiempo de necesidad, cuando estamos en ese tiempo de dificultad, apreciamos hasta el más pequeño detalle de lo que Dios hace con nosotros. Sin embargo, cuando entramos en la bendición y Dios comienza a abrir la puerta de los cielos y comienza a llevarnos a esa abundancia, a traer esos recursos, a traer esas cosas a nuestra vida que ha prometido, y ya no estamos necesitados, la bendición comienza a volverse nuestro normal. Y cuando las cosas se vuelven normal para nosotros, pierden su significado, pierden su importancia. Ya
no le damos el valor que le corresponde. Y esto pasa con todas las cosas. Vamos a tomar, por ejemplo, ese trabajo por el que tanto estuvimos orando. Ahora que lo tenemos, llevamos 6 meses, 1 año, unos cuantos años trabajando en el lugar, y ya no damos gracias por el trabajo. Ya no lo vemos como una bendición, ya se convirtió en normal y ahora estamos enfocados en todas las cosas que le faltan al trabajo. Oramos a Dios por ayuda y después de algunos meses, después de algún tiempo teniendo la ayuda, que ya todas las pesadas cargas han sido levantadas, ahora nos comenzamos a quejar y encontrarle falta a las personas que fueron enviadas para ayudarnos. Lo hacemos con nuestras esposas, nuestros esposos, lo hacemos como amigos. Es triste, pero lo hacemos con todo. Me gustaría decir que no es así, pero es así. Amado, por favor no cometamos el error de que la bendición pierda su importancia, pierda su significado y se convierta en algo normal. Vamos a hablar del pueblo de Israel por un momento. Dice la Biblia que Moisés saca al pueblo de Egipto, cruzan el Mar Rojo, Dios extermina a Faraón con los egipcios que los venían persiguiendo. El pueblo tiene hambre y Dios comienza a proveerles maná. Y el maná simbolizaba algunas cosas. El maná era la provisión sobrenatural de Dios para el pueblo de Israel. El maná demostraba el favor de Dios para la nación de Israel. El maná demostraba el cuidado, el interés, el amor, la pasión de Dios para su pueblo. El maná reflejaba la bendición de Dios sobre el pueblo. Sin embargo, después de que el pueblo de Israel fue saciado, dice la Biblia que el maná que no sembraron, maná que ellos no cultivaban, maná por el que ellos no pasaban esfuerzo, sino que Dios lo proveía. Cuando se levantaban en la mañana, ahí estaba el maná, y durante el día desaparecía, y en la noche, en la madrugada, Dios volvía a traer el maná. Y era Dios bendiciendo a su pueblo, pero la bendición perdió su importancia, la bendición se convirtió en algo normal. ¿Y sabes qué pasó? El pueblo comenzó a quejarse del maná. El pueblo empezó a decir: ya estamos hartos de este maná, ya lo aborrecemos. Y era el punto que estaba haciendo sobre el trabajo, sobre la ayuda, sobre nuestra pareja, sobre nuestras posesiones. Hacemos exactamente igual que hizo la nación de Israel. Y entonces comenzaron a poner su mirada en las cosas que no tenían. Comenzaron a desear carne, a criticar los recursos que Dios había puesto para desear las cosas que no tenían. Démosle valor a la bendición. Valoricemos las cosas que Dios ha entregado en nuestras manos. No quitemos nuestra vista de las cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance para posarlas sobre aquellas cosas que no tenemos y que son solo deseos e ilusiones que pensamos querer. Nos enseña la Biblia que Dios se enojó y que entonces les trajo carnes, pero acompañado con la carne vino mortandad. Que no nos pasa a nosotros de igual manera, que estamos caminando en la bendición de Dios y por comenzar a desear otras cosas, comenzar a codiciar cosas que no tenemos, que ante nuestros ojos pensamos que son mejores, pero la realidad es que es una ilusión que viene acompañada de muerte. No recibamos, en el caso de nosotros, la disciplina de Dios. Esaú no fue diferente a la nación de Israel, Esaú no fue diferente a nosotros. Dice la Biblia que un día llegó cansado de trabajar del campo y Jacob se encontraba cocinando, estaba haciendo un guisado. Y ahora presta atención. Y Esaú le dice a Jacob: oye, dame un poco de eso que estás cocinando. Y Jacob le dice: seguro, véndeme tu primogenitura. Aquello que nosotros no valorizamos, aquello que nosotros ya no le prestamos atención, esas cosas que se han vuelto normales en nuestra vida y que ya ante nuestros ojos no son importantes. Permítame decirle que hay otras personas hambrientas por tenerlas. Hay personas que están esperando un descuido para robárnoslas. Hay entidades espirituales esperando que cometamos este error para movernos del lugar de la bendición, para poder ver con sus ojos cómo son arrebatadas estas cosas. Y Esaú, como no entendía lo que poseía, era lo primero. Lo segundo,
Esaú estaba sobreconfiado de la bendición porque él sabía que había nacido con el derecho a la bendición de la primogenitura, así que él pensaba que no podía perderla. Muchas veces nosotros también nos confiamos de la bendición, nos confiamos de la provisión que Dios nos ha dado, nos confiamos de la gracia que nos ha sido dada, nos confiamos y damos por hecho las personas que Dios ha traído a nuestras vidas y no nos damos cuenta que todas estas cosas pueden perderse. Esaú no se daba cuenta. Esaú no entendía la calidad de las cosas que él tenía. Esaú no podía ver todos los beneficios que estaban a su alcance porque estaba concentrado en que tenía hambre. Entonces Esaú comete un grave error, menosprecia la primogenitura y por un plato de lentejas renuncia a la primogenitura y se la vende a su hermano Jacob. Nosotros hacemos lo mismo. Esaú dijo: estoy cansado, me voy a morir. ¿De qué sirve esta primogenitura? No decimos nosotros igual: ya estoy cansado, estoy harto de este trabajo, ya estoy cansado de tus cosas, ya estoy harto de las mismas situaciones. Detente por un segundo y ponte a pensar cómo sería tu vida si esas cosas no estuvieran. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras mensualmente que pagar una hipoteca, una renta, electricidad, calefacción, agua, comprar los encargos, comidas, ropa y no tener un trabajo que va a proveer el dinero para estas cosas? ¿Cómo te sentirías si ese cónyuge del que tanto te quejas ya no estuviese ahí? ¿Cómo te sentirías si las cosas de las que te quejas salieran de tu vida y ya no las alcanzaras? ¿Cómo te sentirías si la puerta que Dios abrió para proveer en tu casa fuese cerrada y volvieras al tiempo de necesidad? Cuando entramos en esa posición de decir que estamos cansados, estamos dando lugar a nuestros adversarios para que tomen una posición ventajosa en contra de nosotros y hagan uso de astucia para robarnos lo que legítimamente es nuestro. Hay que entender que la bendición era de Saúl, su derecho legal era la primogenitura, pero por ignorancia se estaba posicionando en un lugar donde iba a perder aquello que legalmente era suyo. Valoricemos la bendición que Dios ha puesto en nuestras manos. Valoricemos los beneficios que nos han sido otorgados en Jesús, porque si no lo hacemos, siendo bendecidos con toda bendición, vamos a perder estos beneficios, no porque Jesús los quite de nosotros, sino porque nuestras acciones nos remueven de la posición donde podemos recibirlos. Esto no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros y tenemos que entenderlo. No espiritualicemos ni usemos expresiones religiosas para disfrazar nuestra responsabilidad que nos mueve o nos remueven del lugar de posición. Isaac no estaba removiendo el derecho de la primogenitura de sobre Esaú. Su irresponsabilidad, su negligencia lo estaba removiendo del lugar de la bendición, dándole oportunidad a Jacob para que por medio de astucia le quitara aquello por algo inferior que Dios había puesto sobre él. Aquello que nosotros pensamos, que deseamos, aquello que nosotros tanto codiciamos, es inferior a lo que Dios nos ha dado. Se puede ver más bonito, se puede ver mejor, pero es inferior. Al finalizar la historia, dice la Biblia que Esaú lloró con lágrimas, pero no pudo recibir la bendición de la primogenitura porque Jacob tomó posesión de ella. Sin embargo, recibió una bendición a la que yo llamo la bendición del esfuerzo. Isaac bendijo a su hijo diciéndole que con el sudor de su frente se sustentaría, que cuando creciera fuerte iba a quitar el yugo de su hermano de sobre él. Y tenemos que entender la vergüenza que esto significaba, porque Esaú era el primogénito, Esaú era el mayor, y ahora el mayor tenía que servirle al menor. Y aunque esto es parte de la palabra profética, Esaú se posicionó en aquel lugar, y ahora lo que había sido otorgado de nacimiento tenía que ser conquistado con esfuerzo. Amigo, amiga que me escuchas, no te remuevas del lugar de bendición, porque aquello que Dios trajo a tu vida hoy, si eres removido de ahí, la única forma de volverlo a recuperar es por esfuerzo. Tras largos y arduos procesos,
Nos enseña la Biblia que la generación que menospreció el maná, que la generación que se quejó de la provisión de Dios, que la generación que codició, que anheló y deseó la carne, fue la misma generación que murió en el desierto y no entró a la tierra prometida que era Canaán. No hagamos nosotros lo mismo, no hagamos nosotros de igual manera. Mantengámonos posicionados en el lugar de la bendición. Valoricemos las cosas que están a nuestro alcance. No pongamos nuestros ojos en ilusiones. Es la mentira del diablo haciéndonos creer que el fruto en la casa del vecino es más bonito que el de nuestra casa. Es una mentira que la vida de las otras personas es perfecta, de que solo la de nosotros está en la condición en la que está. Permíteme decirte, todos tenemos problemas, todos estamos pasando por situaciones, todas las familias que he conocido de una u otra manera son disfuncionales. Es una ilusión, es una mentira. Valoriza lo que tienes, aférrate a lo que Dios te ha dado, pelea con uñas y dientes, no dejes que el diablo te lo quite, no te posiciones en un lugar donde el enemigo tome ventaja de ti. Has sido bendecido, has sido bendecida con toda bendición. Mantente en ese lugar, aliméntate del maná que Dios está proveyendo y yo te aseguro que cosas mayores vienen en camino. Pero si no actuamos con diligencia como hemos hecho hasta el sol de hoy, la abundancia que Dios ha traído será sustituida por escasez, porque la abundancia en la vida de Esaú fue removida, porque fue traspasada de Esaú a Jacob en la bendición. Todo el vino, todo el mosto, toda la provisión le fue entregada a Jacob y Esaú solo quedó con esfuerzo. No seas removido de la bendición, no vuelvas a lugares desérticos, no regreses a la necesidad, no desvalorices la bendición que Dios te ha dado, porque Dios que abre puertas es el mismo que las cierra, y cuando Dios las abre nadie cierra, y cuando Dios cierra nadie abre. Presta oído, valoriza la bendición. Te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy, te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Una vez más, antes de despedirnos, valoriza la bendición. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia. Hasta luego.